Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conectarte a nuestras charlas del día con gente de música, cine, teatro, radio y televisión, ¿no? Pasa la voz que ya estamos aquí en vivo a través de la plataforma de Instagram y desde luego también en breve estaremos conversando con quien hemos estado promoviendo durante los minutos anteriores, las horas anteriores a este encuentro. Recuerda, hoy es jueves 12 de junio de año 2025 y hay tanto por conversar con un gran colega, amigo y periodista que está en el exterior y ya lo vemos en la pantalla, es César Seijas. ¿Cómo estás? Hola Henry, ¿me escuchas bien, amigo? Perfectamente bien, y te vemos también. A pesar de la diferencia horaria, bueno, él siempre haciendo esfuerzos, pero siempre está dispuesto a conversar con nosotros, ¿es verdad? ¿Cómo no, amigo? ¿Cómo no? Muchas gracias una vez más por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo, pasar a saludarte un momento. Siempre la gente te sigue, te hemos visto durante los últimos años en Panamericana Televisión, en América recientemente, en el programa nocturno con Aldo Miyashiro, que por cierto se va a otra estación de televisión. Pero vamos contigo, el reportero estrella también del programa y de tantos grandes crónicas que tiene a la gente informada sobre lo que pasa. Desde él luego, él está ahora mismo en Victoria, Canadá, ¿no? ¿Cierto? Correcto, amigo, muchas gracias por ese repaso breve. Sí, yo estoy en Victoria, Canadá, estoy en British Columbia. Am, un poco desde aquí también atento a todo lo que sucede en nuestro país, atento a lo que sucede también en territorio norteamericano, que como bien saben, el pueblo, la comunidad latinoamericana está padeciendo los avatares feroces de un gobierno que ha mostrado el rostro más duro. Entonces siempre pendiente, en realidad, del acontecer internacional, y es un poco lo que también intento hacer a través de las plataformas digitales. Hay tanto por conversar al respecto, precisamente, César, debido a ello es que te convoqué para estar hoy en estas charlas del día. Desde luego quiero decirles a todos que la ven aquí en vivo en Instagram Henry Venegas Perú y luego queda grabada en mi canal de YouTube Henry Venegas 2020. Denle like, suscríbanse gratuitamente y marquen la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo video. Hoy con César Seijas, pues para hablarnos desde fuera y cómo ven la gente que está en el exterior, no solo con nacionales, sino también gente que le anima la idea de venir a nuestro país, que se ha puesto en el ojo de todos, precisamente a raíz de la unción de León XIV como papa, el primer pontífice de origen norteamericano, pero con nacionalidad peruana. ¿Cómo tomó a la gente en Canadá esta sorpresa cuando él fue, pues, como te digo, nuevamente asumió el papado? Bien, mira, pese a que Canadá, digamos, es un vecino, tiene como el vecino del sur a los Estados Unidos, eh, digamos que son pueblos bastante distintos, marcadamente distintos. La gente es distinta. De hecho, sí ha tenido una repercusión interesante por estas tierras también la elección del nuevo Papa. Y también acá entenderás que llega mucha publicación estadounidense. Y la verdad que las revistas más prestigiosas como National Geographic, Times y demás que publican aquí también en Canadá han ofrecido especiales vastos, una cobertura amplia respecto a la elección del nuevo Papa. Pero bueno, ellos según su propia algarabía, ¿no? Porque aquí los titulares fueron y son hasta ahora en todos los especiales que se realizan es el primer papa norteamericano, mientras nosotros hemos reseñado la historia del papa, la biografía del papa, asegurando pues que es un papa peruano, pero que también un papa peruano, pero que nació en los Estados Unidos, así es como nosotros hemos titulado, hemos graficado, hemos relatado su historia. Más bien aquí en Norteamérica es el primer norteamericano en asumir el cargo de pontífice, la unción de pontífice, y que también posee nacionalidad peruana, ¿no? Entonces es la percepción distinta en todo caso, ¿no?
Y algo cierto también, como hemos podido apreciarlo en las cadenas internacionales, que a Trump no le pareció nada interesante que León XIV, las primeras palabras que tuvo, tú sabes, cuando alguien triunfa o está en el mejor momento, en el máximo de su vida, suele decir agradezco a mi papá que me ayudó, a mi familia, a mis hermanos, a mi país, a la ciudad donde nací, pero él, León XIV no hizo nada de eso, habló en español y se refirió a su tierra, a la tierra que tanto quería y que le había permitido crecer profesionalmente, digamos, ¿no? Desarrollar su carrera eclesiástica, como fue Chiclayo y Perú, y por ese motivo dicen por ahí que él solo mandó a su vicepresidente, J.D. Vance, ¿no? J.D. Vance, ¿no? ¿Será? ¿Será o no será? ¿Qué tú has escuchado de esos rumores? Bueno, lo que sucede es que también digamos, vamos a hablar de ciertas coincidencias, ¿no? Ciertas coincidencias que la historia se encargará de perpetuar, que la historia se encargará de contar también a las generaciones futuras. Y es que la última autoridad pública, el último funcionario que vio a Papa Francisco horas antes de morir fue precisamente fue el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿No? Fue el vicepresidente de los Estados Unidos. Y fíjate tú, eh, siendo el último vicepresidente, la última persona que lo vio, la última autoridad, el último funcionario del mundo que lo vio, luego el siguiente papa sea estadounidense y también peruano, ¿no? Hay una cuestión, de hecho, fortuito, anecdótico, si se quiere, en todo caso. Yo creo que no va a tardar tampoco en visitar Estados Unidos. Recordemos también que este Papa León XIV ha sido muy crítico respecto a todas las acciones en contra de la comunidad inmigrante. El Papa es además un inmigrante, es una generación de inmigrantes, sus padres fueron inmigrantes. Entonces, él, conmovido y también comprometido con las comunidades inmigrantes, ha seguido la línea de Papa Francisco, siendo una voz altisonante en rechazo a toda esta ola antimigrante que de manera preocupante se está viendo no solo en los Estados Unidos, ¿no? También en el Reino Unido. Sí. Es cierto que el fenómeno migratorio se está dando a nivel mundial y vamos a tener que hablar muchísimo al respecto porque nos preocupa a todos los connacionales, especialmente los estudiantes, pero también los que residen mucho tiempo allá. Pero a raíz de la función de León XIV como Papa, bueno, hay que hacerte notar que también ha lanzado recientemente un tráiler en el que él habla de su desarrollo miembro de la iglesia aquí en nuestro país. Es una película, un film, un documental sobre su trayectoria. Pero más allá de esto, a partir del momento en el que él es ungido como papa, también mucha gente quiere venir al Perú. Han habido reporteros internacionales que han visitado Chiclayo, que casi nadie lo conocía, pues todo el mundo hablaba del Cusco. Pero también aquí hay un tema de inseguridad a nivel turístico. No hace mucho en el oriente peruano hubo un asalto a una barca dentro del río, ¿no? Tú sabes que hay en el Amazonas o por los alrededores siempre hay paseos fluviarios y en este sentido hubo un ataque, un asalto, tuvieron que pagar un rescate y en general toda la costa sierra y selva peruana se haya quejada por este tema de la inseguridad ciudadana aún no resuelta por las altas esferas gubernamentales. De hecho, la extorsión y el sicariato vienen de años, pero no se ha logrado resolver tampoco en este mandato de Dina Boluarte. Y hay una prohibición en los Estados Unidos como si fuera una advertencia de que tengan cautela aquellos viajeros cuando viajan, cuando llegan al Perú, para moverse por algunos sitios u otros, porque es justa la razón, ¿no? De parte del gobierno norteamericano. Algunos dicen que esto siempre se hace. ¿Tú crees que siempre se hace? ¿O estamos un poco involucrados en todo este fenómeno, digamos, difícil de esta parte de Sudamérica? Colombia, un atentado, Ecuador hace algún tiempo también contra un candidato presidencial. ¿No crees que esto ha enervado el excesivo cuidado que tienen los mandatarios con sus habitantes? Sí, a ver, las alarmas o las alertas o los mensajes de prevención de parte de cada país para sus conciudadanos es un hecho más o menos común.
Lo que nos debe preocupar y llamar la atención es la frecuencia con la que se están dando. En los últimos años Estados Unidos ha emitido hasta 2 o 3 alertas para los ciudadanos, para sus conciudadanos, para los ciudadanos norteamericanos que evalúen su viaje hacia territorio peruano, pero también comprenden otros territorios, como ciertos sectores de México, ahora Colombia, etcétera. También lo hizo Canadá, me parece que el 2024 o el 2025, pero digamos, esto es bastante común, pero creo yo que responde a un hecho de desborde violento. Creo que nuestra región, creo que Latinoamérica está siendo gobernado por el terror, ¿no? O sea, las bandas criminales de cada país se han fusionado con bandas extranjeras. Entonces, existe como una especie de multinacional, como una institución multinacional criminal, si es que el término me es permitido. Y esto está haciendo peligrosos todos los territorios, gran parte de los territorios de Sudamérica. Basta con revisar portales internacionales para darnos cuenta de la gravedad, de cómo las sociedades están muchísimo más violentas. Hace tan solo unos días, el sábado por la noche, después del atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay, el Sí. presidente Gustavo Petro reconoció que estaban siendo derrotados por el terror, que estaban siendo derrotados por las bandas criminales. Tenía este caso un ingrediente tan particular como que el sicario fue un chico de 14 años y a pocos días un coche bomba. Entonces, Sí. nosotros estamos siendo testigos de prácticas más o menos similares en toda nuestra región y eso, por supuesto, despierta las alertas, primero desde las embajadas en los países en los que la violencia está desbordada, y estos países tienen que informar, estas embajadas tienen que informar hacia sus países, y es así como salen estas alarmas. Sí son Bueno, frecuentes, o sea, sí son normales las alarmas, pero lo que nos tiene que preocupar es la frecuencia con la que se están dando estas alertas, estas de advertencias. cuán cierto lo que estás diciendo. Bueno, hoy estamos en Charlas del Día con César Cejas directamente desde Canadá. Las charlas llegan a ti siempre con un gentil auspicio del taller de locución Henry Venegas Radio TV. Es así como me encuentras en el Facebook para aquellos que quieren afianzar su seguridad al dirigirse al público de manera presencial en cualquier profesión, sea en la docencia, en la medicina, en la ingeniería, pero también aquellos comunicadores que están ligados a la locución, a la radio, al mundo audiovisual. Ya saben que estamos en el Facebook Henry Venegas Radio TV. Como es un taller online, pueden iniciarlo cuando quieran y en el horario que gusten, y una vez que lo tienen decidido, de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo para estar con ustedes, ya pueden remitirse al WhatsApp 936-500-468 para indicarles el proceso de inscripción. Hay una preparación completa en noticias, presentaciones musicales de todo tipo, también promociones de distinta índole, policiales, deportivas, femeninas, infantiles, en fin, todo el temario, info y, por cierto, el tarifario están en el fanpage Facebook Henry Venegas Radio TV, taller de locución, actuación de voz y doblaje. Dicho esto, proseguimos con César para preguntarle, y justamente en relación a lo que estás comentando, siempre han habido alertas, alarmas, pero si bien es cierto, el gobierno norteamericano se vio bastante asediado por la excesiva violencia de la enorme afluencia de inmigrantes que hubo por la costa oeste durante el mandato de Biden. Entonces todos votaron para que Trump trate de limpiar ese clima de inseguridad que provenía como hordas criminales, no son todos, pero varios, de Sudamérica. Hablemos de Colombia, Ecuador, Venezuela, qué sé yo. De hecho, no es una manera de... Todo el mundo tiene derecho a proteger territorio. Eso siempre ha sido. Y lo decimos con conocimiento de causa, porque yo he vivido y trabajado legalmente en los Estados Unidos. Tú vives y trabajas legalmente en Canadá. Y Canadá no permitiría que ocurriesen cosas como sucedieron con Biden. Y naturalmente Trump ha decidido ejercer la fuerza, pero se ha excedido, porque ahora también incluye a estudiantes, y eso es otro tema, los estudiantes extranjeros se preocupan, los peruanos también, porque ahora no pueden ir a ser, bueno, objeto de alguna
beca, otros que tienen muchos años viviendo también han sido agraviados con estas redadas que hay actualmente en Los Ángeles, que hoy incluso está con toque de queda, algo que nunca había sucedido allá. Imagínate. Sí, yo creo que, Henry querido, que la migración, existen muchos actores alrededor de la inmigración. Y la inmigración tiene que ser justa y tiene que ser responsable en ambos extremos, tanto para el inmigrante como para el país que recibe a uno. Hay que considerar que cuando nosotros decidimos inmigrar, llegamos a un país que no nos ha llamado, llegamos a un país que eventualmente esto no nos espera y mucho menos esto nos necesita seguramente en algunos sectores. Pero pese a eso nos recibe, nos brinda las facilidades, nos brinda las oportunidades y nosotros tenemos que ser consecuentes. Creo que el esfuerzo de cada persona que sale de su país de origen tiene que ser mejorar aquella percepción que los inmigrantes han tenido por décadas. Y creo que en esa labor estamos muchísimos, quizá millones de los que abandonamos, salimos de nuestro país de origen básicamente por las oportunidades o por las oportunidades que podían venir para nuestros hijos, que veíamos que nuestro país de origen no podía dar aquellas oportunidades para nuestros hijos y decidimos salir. Y en ese camino tenemos que encontrar sistemas justos, equitativos, y en todo caso también humanitarios, ¿no? En muchos casos humanitarios a través del asilo, a través del refugio, a través de las cuestiones humanitarias. Pero también es cierto que cada país tiene el derecho de preservar sus fronteras, la seguridad de sus fronteras y la integridad de sus sistemas de inmigración. Me parece que el mundo, un gran sector del mundo, un gran sector de la derecha del mundo, tenía demasiadas expectativas en un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿es cierto? En un segundo mandato. Y creo que en ese aspecto muchos depositaron las preocupaciones que tenían en economía, en la inseguridad, porque también es cierto que Nueva York había sido invadida por ciudadanos extranjeros y ya se veían asaltos en moto, cosas que solamente se veían en Latinoamérica y para Estados Unidos era inconcebible ver cosas de ese tipo. Entonces, ese caudal de votos, incluidas las iglesias, porque las iglesias en contra de los preceptos liberales, progresistas y demás, confiaron su voto en Donald Trump, porque creían que era ya un desborde también de la ideología de género y todo lo demás. Entonces creo que el señor se ha sentido en la autoridad de ser el gerente del mundo, el capataz del mundo entero, y que él se cree en la autoridad de actuar de la forma en la que está haciendo. En los últimos días estamos viendo escenas dolorosísimas de detenciones, de un abuso de la autoridad, de detenciones desmedidas, gente que está siendo sacada de sus trabajos, gente que se tiene que despedir de sus empleos. Hay un video que se ha hecho viral de una chica que trabajaba en Walmart que ha tenido que despedirse porque a ella le dijeron chao. ¿Por qué? Porque justos pagan por pecadores, como bien dice la muchacha. Pero también me parece que tiene que ser condenable las imágenes de incendiar autos, izar banderas en cuestión en forma de rebelión, reclamar libertad con la violencia. Me parece que la violencia con violencia no nos va a conducir a nada. Y estamos en un momento bastante dramático, bastante crítico en la inmigración mundial, porque también en Europa están discutiendo estas mismas cosas, el exceso de la inmigración, sistemas de inmigración desbordados, sistemas de inmigración obsoletos que ya no atienden a las solicitudes en cantidad como lo hacían antes. Entonces hay que tener mucho cuidado en este momento y creo que alguien tiene que hacerle entender a este señor, a Donald Trump, que con estos ataques desmedidos a la dignidad, hoy un senador
un senador de California fue detenido al intentar ingresar a una conferencia de la jefa de seguridad. Esto fue tirado al suelo por agentes del FBI. Estamos todos los días recibiendo a través de las plataformas digitales detenciones abusivas. Esto de alguna forma tiene que parar. Creo que el mundo no se está dando cuenta que estamos en reversa, que están sucediendo cosas como las que sucedían en la antesala a la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo cosas de esas, aunque suene extremo, pero creo que estamos siendo testigos de eventos como se vivían en aquel entonces. Oye, y es algo que también engloba a todos los países del orbe, el mundo entero. En España hay dificultades con relación a aquellos que van a tratar de ganarse un nuevo horizonte, ¿no? Un nuevo futuro. Por parte de Sudamérica, muchos han viajado para allá y la están viendo difícil. Pero hay mucha gente que, bien lo dices, que ya teniendo, por ejemplo, nos cuentan que hay ciudadanos residentes canadienses que si tienen que hacer escala, digamos, en los Estados Unidos y no tienen visa americana, tienen algunos problemas. Sucedió también con algunos que tenían que pasar por México, algunos peruanos que ya siendo residentes canadienses, cuando tenían que pasar por México, como que se sentían un poquito acosados, agredidos, maltratados. Que cada país, como tú lo dices, trata de cautelarse de alguna manera, pero en el ánimo, en el mejor ánimo, valga afirmar, de proteger a sus ciudadanos, a veces se exagera y en estos excesos se está cayendo con demasiada frecuencia ahora mismo. Sí, también, como bien dices, los aeropuertos se están convirtiendo en territorios de muchísima agresividad. No solo las fronteras, también los aeropuertos. Hay residentes longevos estadounidenses que han salido, les han hecho firmar un documento al momento de ingresar, casi renunciando a su residencia. O sea, se están viendo cuestiones muy abusivas. Por suerte en Canadá no se ha llegado a un extremo así. Creo que, creo que Canadá ha evidenciado no sé, manejar sus problemas, porque la inmigración también es un problema aquí, aunque Sí. no en esos niveles. O sea, aquí es un poco más complicada la inmigración ilegal, la inmigración irregular, ¿no? Es mucho, y la permanencia también, porque es el propio sistema el que te va quitando el oxígeno para tu permanencia acá. De manera pero sí siento que Canadá maneja un poco mejor esas cosas. Creo que Estados Unidos, además, todas las fuerzas del orden y este grupo especial, el ICE, tan aumentado en estos últimos días, ICE, se está convirtiendo pues en esa fuerza de choque, ¿no? Que ha recibido el encargo, hasta se puede decir esto, de represión de su gobierno para echar a todos. O sea, es impresionante que incluso desde la Casa Blanca salen mensajes de vecinos pidiéndole a la gente que denuncie a los ilegales, Sí, sean buenos sí, sí. o malos. Sí. O sea, eso ya pareciera una animadversión a todo aquel que no sea local. Y eso es preocupante, porque siempre dirán, ah, sí, aquí me están discriminando, pero ya se convierte en una especie de fiebre que cunde entre todos los habitantes locales y que incluso es increíble, fíjate lo que pasó. Hace unos días, una persona ingresó aquí en Perú a un estacionamiento. En el momento que se parquea, se estaciona, como quieran decirlo, algunos se cuadra, bueno, el auto topa los pies de un delivery. Y tú sabes lo que le dice la señora para justificar lo que acababa de hacer, que era injustificable a todas luces porque ella no había visto al jovencito que estaba allí descansando y al cual le pisó con la llanta, le aplastó el pie y le dijo, seguramente tú eres un venezolano. Señora, ¿dónde estamos? O sea, usted no puede discriminar a nadie, porque en todas partes hay nacionalidades, de distinta nacionalidad, puede ser bueno o malo, puede ser venezolano bueno, puede ser venezolano malo, peruano malo, pero aún así, por el hecho de ser delivery, y encima para justificar su actitud, la señora le dijo eso ya era una manera incómoda de tratar a la persona y resultó que era peruano. Imagínate.
Sí, hay, me parece en este momento y en todas partes ciertos grupos que alimentan estos conceptos antimigrantes, ¿no? Y es una pena, porque desde el ejemplo que acabas de dar hasta las detenciones ejecutadas por Trump, esto, esas muestras alimentan esos sentimientos antimigrantes que lo padecen al final, que lo padecen al final los buenos, porque son los buenos los que salen todos los días a trabajar, son los buenos que se suben todos los días a los buses, a los trenes en las grandes ciudades, que muchas veces tienen que soportar las miradas de aquellos que creen que estás dentro del grupo de los malos, tan sola por ser un inmigrante. O Sí. sea, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y nuestra recomendación siempre pues, para todos aquellos que deciden dejar su país en aras de nuevos horizontes, háganlo de manera legal. Allí tienen el caso frente a cámara ahora mismo. César Vamos a Seijas ver. hace un buen tiempo decidió dejar el país para buscar un mejor futuro para su familia. Aprovecho en recordar que es un padre respetuoso y hay que desde aquí, antes que me olvide al final, desearle un bonito día de papá para este tercer domingo. Un abrazo desde aquí. No me despido aún, pero antes de que me vaya a olvidar, ¿es cierto? ¿Cuántos Gracias, niños amigo. tienes tú? Gracias, amigo. Yo tengo tres hijos. El mayor de 20 años, el mayor de Imagínate. 20 años casi, que estudia música aquí en Canadá, que fue uno de los motivos de por qué decidimos salir del país, porque sentíamos que, aunque tenemos muy buenos exponentes, tenemos esto en Perú una cultura muy rica musical, eh, no existe una industria, son muy pocas las oportunidades que los chicos tienen para profesionalizarse, y así que intentamos ver mejores oportunidades para él, ¿no? Para él, Sí, sobre todo. claro. Y bueno, tengo el de casi 20 años, tengo mi segundo hijito que tiene 13 años, que va al middle school aquí, que vendría a ser la secundaria, y bueno, mi hijita que va a cumplir 3 años, gracias a Victoria, que nació aquí. Ajá. Claro, el tiempo que tú estás allí. Y gracias también tú por siempre acompañarnos aquí en estas charlas del día, contándonos con conocimientos de causa, porque para nadie es fácil vivir en un país extranjero y tratar de conquistar un sitial. Te habla la experiencia. Yo he vivido por largas temporadas trabajando legalmente también en los Estados Unidos. Y es por eso que a mí me sorprendía de qué manera incluso aquí en nuestro país el señor Kuczynski en un determinado momento dijo: abramos las puertas a todo aquel que quiera venir. No, señor, no es así. Ahora ha tenido dificultades más bien él para salir en recientes días, pero también un proceso, ¿no? Dirían que estoy con Dios y con el diablo. Por un lado le critico, pero por otro lado lo justifico. ¿Cómo puede haber tanto tiempo que dicen que lo tienen en investigación y no logran resolver las causas? Todas las causas judiciales aquí no duran 2 años, no duran un año ni tres, algunas duran hasta 20, 30 años. Tal es así que aquellos que defendieron la seguridad en épocas del terrorismo recién están siendo, me refiero a miembros del ejército y la policía, recién están siendo amnistiados de lo que realizaron como si hubieran sido ellos unos asesinos. Que esta fue una reacción, puede parecer a veces excesiva, pero a un tema violento que vivíamos y que no se sabía ya cómo manejar. Y vino alguien, y no voy a mencionar el nombre, pero es una pena que haya purgado tantos años de condena, de todos modos, y bueno, finalmente logró pacificar el Perú. En los años posteriores, la gente parece que olvidó que eso ocurrió y hemos vivido en un clima bastante tranquilo que recién se ha vuelto incómodo a raíz de la creciente migración internacional. No voy a decir de qué país, pero de todos modos, esto no solamente le dio al Perú, pero aquí es un fenómeno demasiado extraño, porque si ya teníamos delincuencia, ahora ya se ha incrementado por 10. Ahora, tú ves, cada día el noticiero parece una serie policial, el noticiero matinal. Y tengo familia, y tú eres testigo en Canadá, el noticiero no abunda en esos temas, tal vez uno por semana, uno cada 3 días, pero no 15 en un día, hermano. ¿De qué estamos hablando? Y los robos de celulares a cada rato. O sea, uno tiene que ya ni siquiera sacar celular o tener un celular oficial y uno chiquitito
de esos chanchitos para salir a la calle. Es así, así no viven en Canadá. Dime que sí o dime que no. No, claro, aquí esos escenarios son absolutamente ajenos, ¿no? O sea, aquí nuestros hijos pueden caminar con la tranquilidad de tener el celular en la mano, o sabes que tus hijos van a salir y van a volver. O sea, así de dramática y de desconcertante es la diferencia, quizá para algunos, ¿no? Sí. Porque escucho gente en Perú que incluso teme cuando su hijo universitario sale de casa, ¿no? Porque no sabes si va a volver completo o si va a volver, en el peor de los casos, que es lo más dramático. Entonces sí, hay- nuestra sociedad se está volviendo cada vez más violenta, los actores políticos ayudan menos, incluso las teorías que se han gestado y que se siguen de alguna manera incrementando respecto a que la propia dictadura venezolana estaría solventando los procederes criminales de las bandas de ese país en el extranjero. Esas teorías continúan y creo que continúan casi ya convirtiéndose en hipótesis y que se están investigando y se siguen investigando. Entonces, eh, a ese nivel de violencia yo creo que es imposible seguir soportando, ¿no? Imposible seguir soportando. Y el escenario político pueda que torne aún mucho más confuso en el próximo año, que estamos tan cerquita nosotros de elecciones generales. ¿No? No hay un futuro prometedor, Claro. no hay un buen augurio para esto. Vivimos una clase política inestable desde hace un buen tiempo, pero ahora estando en este año preelectoral y con un gobierno de turno que poco ha hecho por resolver lo que siempre hubo, porque yo pienso que cuando tú asumes la presidencia de una nación, de un país, lo que primero que tienes que hacer es resolver aquello que tú veías que andaba mal, por lo menos para dejar un buen precedente de tu paso, ¿no? ¿no? Como mandatario, pero no ha ocurrido así y hace rato que dicen vamos a procurar ampliar cárceles, cosa que no se hace, ni construir cárceles. Estoy pensando en la pena de muerte, no, porque están entrampados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora mismo están haciendo una propuesta para retirarse de ella, pero de propuesta en propuesta no se avanza. Claro, esos, La esos situación. temas son mucho más complejos. Esos temas sin duda son mucho más complejos y se necesita una reforma muchísimo más profunda. O sea, cuando la corrupción ha invadido cada institución del Estado, incluido el Congreso, el gobierno, y las bandas criminales que avanzan en inteligencia muchísimo más rápido que nuestra inteligencia policial, ahí vienen los problemas, porque ¿quién te dice si la criminalidad ya no insertó oficiales, ya no insertó subalternos, ya no insertó criminales a las fuerzas policiales? ¿Quién te dice que las bandas criminales ya no insertó a operadores de justicia, a operadores en fiscalía? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice si ya tantos años de violencia ya empezó a darse este fenómeno? Es que ya toda probabilidad tiene asidero, ¿no? O sea, toda teoría puede despertar sospechas en nosotros. Porque claro, nosotros ya, creo que el peruano ya le perdió toda credibilidad a toda institución estatal. Y desde ahí ya venimos un poco mal, ¿no? Ahora, hablando de la región, y tú mencionaste el que atacó a Miguel Uribe Turbay, es un jovencito de 15 años. La generalidad de algunos dicen que no, pero me atrevo a decir que sí. Hay mucho jovencito involucrado en el sicariato, en la extorsión. Estoy hablando de gente que tiene 15, 16 años, si no es menos. Eso es lo que vitalmente algunos defensores de los derechos humanos, de los, entre comillas, niños, yo digo, ya no son niños. Aquel que puña un arma sabe que el arma es para hacer daño. De ninguna manera se le puede tratar como niño. Eso es lo primero que se tiene que resolver, no solo en Perú, quizá en todo Sudamérica, pero particularmente en nuestro país, que ahora sigue un mismo ejemplo de México, cuando estás hablando también de aquella inclusión de gente de infiltrados dentro de las fuerzas policiales. Eso ha pasado hace tiempo allá y aquí puede que esté ocurriendo, nadie dice que no, pero definitivamente
cómo se trata ese tema de la criminalidad por parte de menores de edad. De eso se tiene que resolver casi de inmediato, se tiene que cambiar las leyes, las normas, ¿no? Lo que pasa es que esas ya son características que si se quiere decir, que empiezan a ser frecuentes en toda la región. O sea, estos chicos son criminales, ¿no? Estos chicos, por más que querramos decir que son infractores, pero no, o sea, ya están siendo entrenados en la criminalidad y ese es un problema serio y son características comunes en México, hemos visto en Colombia, lo vemos siempre en Perú y revela, insisto, una vez más, que las bandas criminales conocen perfectamente las leyes o tienen quienes los cubran legalmente para saber que los jóvenes no son sometidos a los fueros judiciales comunes, o en todo caso, no son sometidos a códigos penales como un mayor de edad. O sea, lo saben perfectamente, por eso los emplean. Entonces siento que, por eso, la inteligencia de la criminalidad está avanzando muchísimo más rápido que las fuerzas policiales de varios países de la región. Eso es un hecho que no se ve en algunos países. Y vuelvo a remitirme ahora a Canadá, donde tú no encuentras ese tipo de problemas que surgen por parte de los jovencitos estudiantes. Hace algún tiempo nos quejábamos de la cantidad de balaceras que habían en algunos centros educativos en los Estados Unidos, que también ha llegado a darse de algún modo aquí en algunos colegios, no balaceras, pero jovencitos que iban y en su mochila portan armas. Ahora, anteayer ha habido también un hecho parecido en Austria, no sé si te has enterado, de que hubo un atentado por parte de un jovencito que había sido En la exalumno de ese escuela. colegio, que terminó suicidándose. O sea, ya se va a tener que pensar de alguna manera en que la normativa para poder judicializar los casos con menores de edad tiene que cambiar. Es que son tiempos violentos y al final los peldaños menores vienen a ser los menores de edad también. Mientras la sociedad no cambie, no vamos a dejar de ser un caldo de cultivo para que nuevos criminales se forjen, ¿no? Entonces, creo que no, no creo que en este momento el remedio sea apuntar hacia los menores y declararlos criminales necesariamente en este momento. Hay que cambiar primero las sociedades para luego seguir haciendo las modificaciones que afecten, que impacten en los chicos, ¿no? Ahora, te hago una consulta. Hemos tenido noticias de que en Quebec la inmigración temporal ha ido en aumento desde el año 2023, que más o menos cuando tú te has partiste de los Estados, perdón, a Canadá. Hay una incertidumbre entre los trabajadores que tienen un permiso temporal de trabajo solo ligado a una empresa, porque es así como se manejan las cosas, ¿verdad? Se ha incrementado y sigue ocurriendo esto, no solamente en Quebec, sino también en otras zonas como Toronto, Montreal. ¿Qué sabes tú al respecto? Sí, correcto. A ver, para que entendamos un poco la división de Canadá, Canadá, a diferencia de los Estados Unidos, Canadá está dividido por provincias, ¿no? Entonces, tenemos la provincia de Quebec, donde está Montreal, tenemos la provincia de British Columbia, donde está Vancouver, Victoria, tenemos Ontario, donde está Toronto, por ejemplo, tenemos Winnipeg, donde está Manitoba, tenemos Ottawa, tenemos Terranova, ¿no es cierto? Y las ciudades, las provincias del Atlántico. Entonces, cada una de las provincias maneja también su propio sistema de inmigración a través de las nominaciones provinciales, es decir, que las nominaciones provinciales hace que los trabajadores calificados puedan ser declarados necesarios para la provincia, es así como ellos logran un camino hacia la residencia permanente. ¿Correcto? Eh, entonces, además está el sistema de inmigración federal, el sistema de inmigración de todo Canadá. Quebec tiene ciertas particularidades porque, digamos, Quebec,
algo muy común también en el mundo moderno, pues son las intenciones separatistas dentro de los países, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Quebec también se mira así como una provincia que puede ser un país solo. Entonces, ellos tienen ciertas prerrogativas, digamos, algunos beneficios más, tienen facultades distintas a otras provincias. Entonces, Quebec se ha convertido por su proximidad con los Estados Unidos, por su proximidad sobre todo con Nueva York. Hay un paso en Nueva York, entre Nueva York y Quebec, que, se ha hecho muy popular en los últimos años porque la gente pasaba caminando. Mucha gente exponía sus vidas, incluso en el invierno, y muchos de ellos eran encontrados casi moribundos. Entonces, muchos ciudadanos latinoamericanos y de otros países han pasado por los Estados Unidos hacia Canadá. Entonces, en Quebec se ve el peligro de esta inmigración desordenada, de esta inmigración ilegal. Muchos de ellos llegaron y se declararon la necesidad de protección, solicitando asilo, solicitando refugio y recibiendo inmediatamente beneficios. Entonces, el sistema ha colapsado un poco y a eso le sumamos a la muy buena cantidad de trabajadores que llegaron, varios de ellos calificados, y estudiantes, que la inmigración a Canadá en los últimos años se ha caracterizado por la llegada de estudiantes internacionales que encuentran una vía a la residencia permanente y la toman. Pero Quebec, y como todo el país, empieza a mostrar inconvenientes en vivienda, en salud y en educación respecto a la infraestructura. Cosas que en el primer mundo se solucionan y hay voluntad de solución pese a la transición de los gobiernos, que acá siempre se garantiza una transición ordenada. Pero Quebec se ha puesto muy fuerte, porque Quebec se ha negado a seguir recibiendo asilados, refugiados. Recordemos que además Canadá brindó protección, brindó asilo, brindó nuevos hogares a víctimas de la violencia por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y además, los de Medio Oriente, ¿no es cierto? Muchos de Medio Oriente han llegado aquí. Entonces, sumados ellos, más los que venían de los Estados Unidos, Quebec se ha puesto fuerte y ha dicho, yo no puedo seguir recibiendo más mientras el gobierno central no me brinde el dinero suficiente. Ellos han puesto muchos recortes más para la llegada de ciudadanos extranjeros, para la llegada de estudiantes internacionales. Se han puesto muy fuertes y en este momento es una de las provincias más complejas para llegar a Canadá y lograr la residencia permanente. Se ha puesto muy complejo todo allá en Quebec, su ciudad Y no solo principal, en Quebec, Montreal. porque es cierto lo que estás manifestando. De hecho, que Canadá ha cambiado un poquito sus políticas migratorias, ha endurecido un poco la llegada de Sí, extranjeros a todo nivel en estos últimos años. Me han contado familia que ya es residente allá y sabemos, pues, tú, mejor que nadie, estando allí, puedes ser testigo de que la cosa era un poquito, si no fácil antes, era un poquito más sencilla hace 3, 4 años que ahora mismo. lo que ¿Sí? pasa es que lo que pasa es que la desinformación hizo también su trabajo, amigo. Existen muchísimos portales y también en plataformas como TikTok de gente que ha generado contenido diciendo, ven a Canadá, Canadá necesita gente que hable español, Canadá te regala una casa, Canadá esto te paga por tener hijos, Canadá te da esto, y cosa que es absolutamente falso, absolutamente engañoso. Esa es desinformación. Entonces, en un mundo en el que ya explotó todo el asunto de la tecnología, uno no sabe muchas veces diferenciar qué información es real y qué cosa es una fake news, qué cosa es una información falsa, ¿es cierto? Entonces, creo que esto ha sucedido con Canadá, lo que provocó que la gente venga y presente recursos y presente apelaciones, quedándose 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, al momento en el que Canadá te dice, bueno, ya no presentes más porque estás siendo rechazado para tu pedido de refugio. Entonces, eso es lo que ha complicado un poco las cosas, además también un tema político, la renuncia del ex primer ministro Justin Trudeau, del gobierno liberal, que dejó un poco en el limbo, de ahí vino
todo este asunto de la guerra comercial con los Estados Unidos, por una conducta agresiva del señor Trump, y ahora un gobierno liberal, un nuevo gobierno liberal, el Partido Liberal continúa encabezando el gobierno monárquico democrático, si de alguna manera lo queremos entender. Entonces, que hace muy poquito estuvo aquí en Canadá, estuvo el rey Carlos III dando el mensaje del trono con la inauguración del nuevo gobierno del señor Mark Carney, quien es un profesional súper capo, que ha sido presidente del Banco de Inglaterra, súper capo el señor, pero que ahora vamos a ver qué tanta manija tiene para atender los problemas serios. Y uno de los problemas serios es la inmigración, que creo que está en el primer orden, porque fue parte de todo el debate político aquí en Canadá. Claro. De hecho, que también has hecho mención ahora, y hay que aprovechar este instante que hiciste alusión, a las medidas complementarias comerciales en función de los aranceles para la importación y exportación de todos los productos que ocurre entre un país limítrofe, que en este caso es Canadá, con los Estados Unidos, pero también sucede por parte de Estados Unidos a otros países, y se vieron involucrados hasta aquellos lugares donde se hacían los aditamentos necesarios para la fabricación de celulares, como con auto, imagínate, y también la industria automotriz. ¿De qué modo afectó en alguna manera estas medidas de parte de Trump a Canadá? Aquí yo más que una afectación, yo diría que causó un impacto que hay un hecho muy gracioso, porque aquí en Canadá el gobierno liberal tenía un índice muy bajo de popularidad con Justin Trudeau que estuvo hace muy poco en APEC con Dina Boluarte, y él tenía índices muy bajos de popularidad. Entonces, y todas las encuestas daban por ganadores a Pierre Poilievre, que es el representante de los conservadores, pero un hecho muy peculiar, Donald Trump, con estos aranceles y con esta conducta agresiva hacia Canadá, hizo que la torta de las encuestas se revierta, favorezca a los liberales, porque el canadiense dijo que el conservador no va a poder enfrentar a Donald Trump. Entonces, en ese momento, Justin Trudeau se puso fuerte, enfrentó a Donald Trump, y eso generó un nacionalismo efervescente en el canadiense, que lo que hizo fue negarse a comprar productos estadounidenses. Uno podía llegar a las tiendas, a las tiendas por departamento, y veía una etiqueta grande, compra a Canadá. Entonces, el canadiense compraba solamente productos canadienses. En los liquor store, en las tiendas, en las licorerías, habían tapado con sábanas negras todas las marcas estadounidenses, taparon todas las marcas estadounidenses. Esa fue la sanción que le dio el pueblo canadiense a los Estados Unidos. Lejos digamos, de una afectación, fue un impacto, y se impulsó la marca nacional, las marcas canadienses. Como es, ¿no? Ama lo tuyo, consume producto canadiense, como diríamos aquí en nuestro país, consume producto peruano. Qué buen consejo en medio de todo lo acontecido. Sí. Y poco a poco, ya llegando a la parte final de nuestro enlace en esta charla del día, hoy con César Seijas, siempre informado, reportero, periodista, hombre de televisión peruana que ahora radica en Canadá. Y bueno, ahora nos has engalanado con tu presencia en estas charlas de hoy en relación a todo este fenómeno que nos envuelve al mundo entero, la migración internacional, y particularmente lo que está sucediendo en Norteamérica con aquellos peruanos, pero también de otras latitudes que están pretendiendo ir a los Estados Unidos. No lo hagan a pie, señores. Traten de salir, por lo menos hagan un último esfuerzo, así sea lo último, tengan su pasaporte y lleguen en condiciones interesantes, porque peligra la vida. Ya tú ahorita me has traído a la mente que si se trasladan de los Estados Unidos a Canadá hacia Quebec, casi como lo hacían de México a los Estados Unidos, ¿no? De los espaldas mojadas, que le decían, ¿no?
por Los Ángeles. No, pues muchos de ellos aparecían muertos y eso es algo de que no es de ahora, viene de años, pero ahora se ha recrudecido. O asesinados por las mafias, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso, que detrás de estas personas, muchas veces detrás de estas personas que promueven este tipo de mensajes de llegar a ciertos países de manera ilegal, están detrás mafias criminales. Y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, no seamos parte de esta ecuación criminal, ¿no? Hagamos que la inmigración siga cambiando de Sí, rostro. Hagamos que la inmigración llegue a un país a aportar, a sumar, a incrementar la multiculturalidad, pero de buena forma, no para ser vistos como criminales. claro, ya yo cuando estaba hace algunos años, yo recuerdo que me decían, oye, pero el peruano tiene fama de ser, pero tú no eres así, Henry, tú eres un peruano atípico. Le dije, porque de todo hay en esta viña del Señor, y uno poco a poco va conquistando su sitio cuando está afuera, como lo estás haciendo tú, César, allí en Canadá. Una vez más te reitero mi saludo por el Día del Padre, el abrazo desde aquí, Gracias, pues un amigo. hombre con toda la familia y sus pequeños, que ya no son tan pequeños, ya su hijo tiene casi la misma imagen de él, porque tú no parece que tuvieras un hijo de 20, hermano, te conservas bien también. Gracias, amigo, gracias. Te agradezco a ti siempre por este espacio que nos permite vernos, nos permite charlar, nos permite comunicar a ver, que el comunicador nunca deja de serlo y siempre buscamos y nos ingeniamos los espacios para hacerlo. Sí, es cierto, y aquí estamos, ¿ves? Todo este tiempo desde la pandemia comunicándonos y seguimos para adelante y volviendo a como iniciamos el programa hoy hablando del Papa. ¿Te hablan los canadienses de Perú? Algunos te preguntan, ¿Chiclayo? ¿Existe Chiclayo? No, uh, mira, en Canadá, para el canadiense, muchas veces todo lo que hay más al sur es México. Sí, Son muy pocos los que tienen una referencia exacta de Perú. Y si les hablas de Perú, inmediatamente te hablan de Machu Picchu, ¿no? Que sí, para ellos el Perú es Machu Picchu. Entonces, por aquí andamos, digamos, haciendo un poco de evangelización peruana también, explicando a la gente que jamás ha tenido en sus oídos Perú, explicando entre los canadienses, entre los amigos que uno encuentra en el trabajo, en el fútbol, haciendo que más gente nos conozca, pero nos conozca bien, ¿no? Que se sienta mínimamente con gusto de conocer un peruano. y gracias por tenerte a ti, César, como un gran embajador. De hecho, que esa es nuestra misión cuando, como lo dijiste hace un rato, uno viaja a otro país en busca de un nuevo horizonte, de un mejor futuro, dejar muy bien puesto a su país para que así le quieran a él, así como a todos sus paisanos. Así digámoslo realmente, ¿no es verdad? Así es, amigo, así es. Siempre hay que dejar lo mejor de nosotros en un país que no es el nuestro. Cecita, te seguimos en las redes sociales, pero tienes que comentarle a aquellos que nos están siguiendo ahora en estas, como en el YouTube, Henry Venegas 2020 y en todo lado, porque antes de siempre de tener a mis invitados, vaya que si hago, siempre estuve ligado a las promociones, así que no puedo dejar ser la excepción en algo que yo realizo, promociono a mis invitados, y este ha sido el caso, pues en los días previos estuvimos anunciándote y tú, donde te hallas en las redes sociales, menciónalas para que la gente también te siga en Sí, cuanto a tus reportajes, por favor. El TikTok también, el hombre se mueve en el TikTok, solamente te sí. falta bailar. Ah, no, no, no. Es un desafío estar en el TikTok porque tienes que encontrar herramientas y tienes que encontrar formas de comunicar inmediatas que puedan cautivar a la gente. Me parece un desafío maravilloso el TikTok. Estoy en el TikTok como el Cejitas, en Instagram estoy como el Cejitas, estoy en esas dos plataformas sobre todo, pero también estoy comunicando a través del canal A Presión, que es una de las plataformas más importantes deportivas en el país de Peter Arevalo, de Mr. Pete. Ahí tengo un espacio todos
los días de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, hora de Perú. Comparto con Cristian Bayro, comparto con mi buen amigo Oscar Torres, sensacionales profesionales del periodismo, con una joven revelación, Macarena Díaz. Estamos en Hoy a Presión, todos los días de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, y hemos conversado un poco sobre la inmigración a Canadá, para quienes están interesados y para los que luego nos vean y están interesados también en conocer un poco sobre la inmigración a Canadá, cómo llegar de manera legal a Canadá y los caminos que existen. Estoy también trabajando en una compañía que se llama, en una consultora que es Fernando Torres Immigration, que está en Vancouver, y pues ahí tenemos todos los caminos y la información necesaria para siempre fortalecer una inmigración responsable. Y la correcta documentación e información que reciben de César, en lugar de estar remitiéndose a tantas noticias falsas que hay en las redes que te edicionan, te cuentan el cuento, te endulzan, de que ven nomás, vengan, que entren, que caben 100. No, señores, así no es la manera de viajar fuera. Antes de moverte, por favor, piénsalo bien, junta tu dinerito e invierte como sea en tus documentos oficiales y no mientas, porque lo que más se castiga es la mentira. Cuando tú dices, Sí, das una información falsa, es así. Desde ahí ya te desacreditan en todos los países del primer mundo, ¿es verdad? es cierto, es cierto. Aquí pesa muchísimo la palabra, y si tú ocultas información y que es descubierta a la larga, te complicas muchísimo y puedes llegar a enfrentar procesos de inadmisibilidad. Ya, y lo que es peor, imagínate. Bueno, Cecitar, mil gracias por habernos dispensado el placer de tu compañía hoy desde British Columbia, Victoria, ¿no? Canadá. Vaya que estamos aquí a un pasito nada más. Un día vamos a explicar desde otro lado la ventaja de estas redes que nos permiten transmitir, sea de Perú, desde Miami, desde Canadá, desde Madrid, desde Barcelona, pero aquí estamos. César, cámara y micrófonos para despedirte por hoy. De hecho, que nos volvemos a encontrar otro día. Sí, claro, sí, claro. Cuando usted quiera, yo siempre a la orden desde este hermoso territorio, desde la isla de Vancouver, en British Columbia. Te agradezco, amigo, por la oportunidad. Mil gracias, siempre también pendiente de todas las cosas que haces, y ahora también en la actuación, y eso es algo que aplaudo de ti. Y muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos vieron, a los que nos están viendo en este momento también. Un abrazo grande, amigo. Chao, muchísima suerte, éxitos, hasta pronto. Bye, amigo.